Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hace unas horas se desarrolló el paro de los transportistas contra el desborde de la ola criminal, contra la falta de una política de Estado para contener el delito, contra la falta de una política de Estado que unifique a las instituciones, a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, que coordine estas instituciones con los municipios y los serenazgos y también con el sector privado, con la sociedad, con la movilización de la sociedad, para detener esta ola criminal que afecta a todos, a pobres, a ricos, que está cuestionando la vida, la salud y la propiedad de los peruanos. Y bueno, ante este vacío de política estatal, la gente protesta. Pero también hay que señalar que la izquierda, esa izquierda que nos llevó a la tragedia de Pedro Castillo, esa izquierda que detuvo el Perú, ¿no? Con la elección de Pedro Castillo y todo el desastre que conocemos, esa izquierda ha pretendido manipular este sentimiento de la gente frente a la falta de una política. Y bueno, esa izquierda ha fracasado de principio a fin, porque lo que hemos visto en las protestas es que son movilizaciones de gente común y corriente, de trabajadores, de empresarios. Es la sociedad, la ciudadanía la que está protestando, la que está expresando una legítima ira, una legítima rabia frente al avance del crimen organizado. La izquierda en ese sentido ha fracasado porque el paro de ayer no va a adelantar las elecciones, no va a cerrar el Congreso, tampoco va a precipitar la caída del gobierno de Dina Boluarte. El paro de ayer lo que va a producir probablemente es una reacción de las instituciones, de los gobernantes y los políticos. Bueno, para tener una mirada sobre qué pasó ayer con el paro, para plantear una primera reflexión, el día de hoy estamos con Tino Santander, el antropólogo Tino Santander, y permanente observador y estudioso de los fenómenos sociales en el Perú. Buenas tardes, Tino, gracias por la conversación. Qué gusto saludarte, Víctor Andrés. Es un placer conversar contigo, como siempre. Bueno, Tino, quería preguntarte, nosotros el día de hoy en nuestro editorial decimos paro a medias y fracaso de la izquierda en intento de manipular el paro. ¿Cuál es tu primera apreciación de este paro? Bueno, yo tengo una opinión diferente en relación a la izquierda. Yo diría que es la traición de la izquierda y del movimiento sindical, como la CGTP, que se opusieron al paro. Ellos en el canal N y en documentos han señalado que no participaban en el paro, que participaban en una marcha, en estas marchas carnavalescas que son marchas más bien de carácter festivo, que consolidan siempre y que hacen una oposición binaria entre los buenos y los malos y que siempre resulta consolidando las políticas del gobierno. Y en este caso, la izquierda y la CGTP se pronunciaron en contra del paro de los emprendedores y de los trabajadores del Perú. O sea que Cuando tú señalas, nace una nueva era, sí, nace sí, una nueva pero época. déjame preguntarte, porque cuando tú dices la traición de la izquierda, ¿no? Yo concluyo que tú estabas de acuerdo con el paro, estabas apoyando el paro. Por supuesto, porque el paro no es contra el sistema, es para mejorar las cosas. O sea, es una llamada de atención para que el Perú tome conciencia de que tenemos gravísimos problemas. Uno de ellos es la inseguridad. Millones de familias viven extorsionadas y amenazadas. Y entonces esto merecía el respaldo de toda la clase política y la izquierda, la CGTP, los partidos democráticos de derecha. Ninguno se ha pronunciado a favor de esta protesta ciudadana y eso a mí me parece un gravísimo error que los aleja de el país, porque el país está descontento, porque el país quiere que su clase política los ayude a resolver los problemas. Aquí no se ha marchado, ni la gente ha parado para cambiar la constitución, ni ha A eso marchado para voy, a sacar a la eso voy. señora Boluarte, porque al margen de la señora Boluarte y del Congreso, el país sigue andando. Tino, o sea, este paro, digamos, quienes planteaban la renuncia de la señora Boluarte, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente, incluso la libertad de Castillo, a tu entender, han fracasado en todas las líneas en su intento de Pero manipular este mira, paro.
Y no tienen Mira, nada que ver con el sentimiento mayoritario claro, de la gente. por supuesto, te voy a explicar por qué. En toda movilización popular son como estos ríos caudalosos que extraen piedras, basura, palos, cochinadas, barro. Esos sectores siempre se quedan en las orillas y en los márgenes, pero el inmenso río y el caudal sigue avanzando. Y todas estas rebeliones cívicas, movilizaciones, como las quieras llamar, ya tienen un sentido diferente porque los medios de comunicación, porque la forma como se informa está determinando una nueva forma de pensar. La vieja burocracia sindical, los viejos partidos de izquierda, los viejos partidos de derecha, de centro derecha, están muy marginales o son marginales en la forma como entender al país. Mira, en el sur del Perú, Cusco, Espera, antes de que continúes con el sur, porque te voy a pedir una descripción del sur, del norte, de Lima, del centro. Pero antes de eso, a mí lo que me ha sorprendido de la protesta que hubo, en Lima hubo un poco de protesta, fue un paro a medias, digamos, considerando que es un paro nacional para cualquier sociólogo, para cual observe, es un claro, paro a medias, ¿no es cierto? Digamos, la gente que se concentró en Lima, la gente que se concentró en el norte y las marchas, lo que me sorprendió es esa vocación pacifista, ciudadana. No hubo la violencia de la época postinsurreccional, luego del golpe fallido de Castillo. Te hago una pregunta directa. El fracaso de las izquierdas, su imposibilidad de manipular este sentimiento de la gente y la visión pacífica, ciudadana, cívica de las protestas, tienen que ver con el fracaso del gobierno de Castillo, el golpe fallido y esas olas de violencia insurreccional que prácticamente sumieron al Perú en la recesión. pero por supuesto, si tú analizas con detenimiento qué fue la insurrección de Castillo y por qué fracasó, porque estaban contra la gente. O sea, atentaban contra sus negocios, contra sus vidas, rompían las cosas públicas y entonces la gente, los ciudadanos, los pequeños empresarios se aliaron con la policía y el ejército. Este paro, esa insurrección de las clases medias, de los pequeños empresarios, de la civilidad con el ejército y la policía, es la continuidad. Porque ¿qué cosa están exigiendo esta gente? Se alían con la policía, le exigen a la policía que mate a los delincuentes. Mira lo que te estoy diciendo, que mate a los delincuentes. Le exigen Eso es al lo que Poder pide Judicial que los apresen esta y que no gente, los dejen salir. esta gente lo que pide efectivamente es fuego abierto de la policía, de la Fuerza de Seguridad contra los delincuentes. Así es, Y esto no tiene nada que ver con la izquierda, con el progresismo, ni con que, nadie. que judicializa, que neutraliza a la policía y a las fuerzas de seguridad con estas judicializaciones en base a supuesta defensa de derechos humanos que ya conocemos. Claro, entonces tú te das cuenta que aquí hay una alianza bien rara, que es como una alianza no es rara, sino tácita, como la alianza de los encomenderos con los comuneros o con los curacas indígenas en el virreinato, es una cosa muy parecida. Aquí se percibe al gobierno en la Fuerza Armada y en la policía, cosa que es muy peligrosa, porque dicen, oigan, ustedes tienen que poner orden, que los políticos del gobierno y del Congreso y de los gobiernos regionales y de las municipalidades no hacen. Ustedes tienen que acabar, señores policías, señores jueces y fiscales y señores de la Fuerza Armada, con los extorsionadores y los delincuentes y los narcos y con todas estas cosas que nos agobian. Ni siquiera la marcha es para pedir, vamos a cambiar el gabinete, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra cosa, demandamos esto. No, 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 señores. No queremos delincuentes en las calles para poder trabajar. No nos interesa la señora Dina Boluarte ni el Congreso. Pueden hacer lo que quieran, están en su mundo. Nosotros tenemos otro, dice la inmensa mayoría de peruanos, que trabaja. O sea, se levanta a las 5 de la mañana y sale a chambear, salen a estudiar y a hacer una vida al margen de la política, lo cual para mí me parece peligrosísimo. Bueno, este, de otro lado, o sea, es evidente que este paro, quienes proponían adelanto de elecciones, Libertad de Castillo, Asamblea Constituyente, han fracasado y no han tenido nada que ver con la representación del paro. Pero la otra pregunta que quiero hacerte es, este paro, esta rabia, esta ira
legítima de la gente. Favorece a movimientos políticos electorales como de la Antauro, el antisistema radical izquierdista, porque la izquierda, digamos, y algunos medios de orientación progresista señalan que como no hubo adelanto de elecciones, esta estabilidad del Ejecutivo y del Congreso, bueno, ahora de nuevo le toca el turno a la izquierda, pese a que un año y medio, 2 años atrás, la izquierda produjo la mayor devastación nacional con Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión? No, mira, no hay nada más lejos. Yo creo que eso es una especie de cuco que inventan algunos políticos o algunos sectores políticos, que ya viene tal, ya viene cual, ya viene esto. Mira, te voy a dar el ejemplo de Puno. En Puno, que está recibiendo a los bolivianos, que están llegando los bolivianos, que ya no pueden contrabandear porque han cerrado la frontera, o sea, los peruanos no pueden llevar fideos, no pueden llevar comida, ellos no pueden comprar soles porque no les alcanza, no tienen gasolina, no tienen absolutamente nada. ¿Ese qué modelo es? El modelo que en Puno algunos sectores levantaban que era el modelo de Evo Morales. Sí. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso ya lo ven como un fracaso. Saben que imitar a Bolivia es una locura, que el sol no va a tener, que no van a poder comprar, que no van a poder comerciar. Puno es un pueblo fenicio, es una región próspera. Si tuviese infraestructura, si hubiese gobierno, Puno sería la perla del sur andino por la belleza y la majestuosidad. Lo mismo sucede en Cusco. En Cusco, el paro y la pandemia destrozó la economía. Estamos recuperando la economía en el Cusco, 2 millones y pico, pero la economía ha estado destrozada y ningún Dino, ciudadano quiere un paro. ahora que hablas del sur, te pregunto, a ver, si uno hace una geografía del paro y de la protesta, uno ubica a Lima, puede ubicar al norte, puede ubicar al sur y también el centro, ¿ya? ¿Ya? Pero a mí lo que me ha impresionado es que en Cusco y en Puno no hubo paro. Y en el centro, es decir, las zonas donde se desarrolló la violencia insurreccional, luego el golpe fallido de Castillo por estas milicias bolivarianas que querían destruir aeropuertos, que bloqueaban carreteras, empresas públicas. En el sur y en el centro ha habido poco paro o casi nulo. ¿Por No, no ha qué? habido paro, no ¿Por ha habido qué? paro. No ha habido Explícame. paro. Mire, en el Cusco, por ejemplo, hay también división de los dirigentes y hay también una visión de no apoyo al centralismo, eso es una parte de los dirigentes que es bien, bien curiosa, y también la extorsión, el crimen organizado, no está desarrollado como en Lima. Si hubiese eso en Puno, los matan. Si Claro, hubiese eso, efectivamente, a cualquier historia, allá el pueblo se levanta y los no, lincha, no, los los queman, quema. o sea, ya eso ya ha sucedido, hay ejemplos ya con autoridades y gente culpable e inocente, y en el Cusco hay una conciencia cívica muy desarrollada, en el sentido de que la policía cumple con su deber, algunas autoridades hacen un buen trabajo, la policía cumple con su deber, y los fiscales también, y el Poder Judicial también. En el Cusco se ha dado un fenómeno de crisis económica en la que los bancos han terminado siendo inmobiliarias y concesionarias de autos, que están rematando las casas y los autos, pero no pueden rematarlas ni comprarlas porque no hay dinero. Entonces han llegado a la conclusión lógica de que tienen que renegociar con los deudores y renegociar en condiciones favorables y que permitan recuperar estas propiedades y llegar a acuerdos satisfactorios. Eso, por ejemplo, se está dando en el Cusco sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie, sin la intervención de nadie, sin que sepa nadie esto. Y Uno, esa gente que ha pasado esto, espérame un minuto, esa gente que ha pasado esto no quiere volver a saber absolutamente nada de una paralización del turismo. Ni siquiera cuando el gobierno ha paralizado por su torpeza en el manejo del contrato de el aeropuerto de Chinchero, han paralizado la región. Ni siquiera han paralizado la región con algunos reclamos en las provincias altas y en la convención. Entonces, ya hay una conciencia de que se necesita política en el Cusco para solucionar sus demandas. Eso, por ejemplo,
es un avance inmenso en el sentido de que las formas de comunicación están determinando el pensamiento de la gente y sobre todo cómo es que los viejos sindicalismos y organizaciones sociales que supuestamente podían representar las demandas de la gente han sido dejadas de lado. De acuerdo. Ahora, entonces, em, ¿cuál es la conclusión de este paro, no es cierto? O sea, eh, es realmente bien sintomático o bien revelador lo que señalas sobre el sur, ¿no? ¿No? Y es que el fenómeno de Castillo, ¿no? La destrucción nacional que trajo Castillo, la violencia que trajo Castillo, la recesión que trajo Castillo, es como un parteaguas en el Perú que los errores de Dina Boluarte y todo esto no van a, digamos, ese parteaguas todavía no lo modifican, ¿no? Porque hubo, a ver, un paro como el que hubo el día de ayer, antes de Castillo, ¿no es cierto? Y post Castillo es absolutamente diferente. Sí, O sí. me estoy No, equivocando. no, no te estás equivocando, pero la culpa no solamente es de Castillo, es del sistema político. O sea, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el sistema político y el Congreso irresponsablemente, creo yo, contra el Perú, es promover una elección con 40 candidatos a la presidencia y Pero 10.000 Tino, candidatos al Congreso. pero Eso, Tino, querido Víctor Andrés, un momentito ahí. Mira, no, tú eres un antropólogo y yo soy un periodista, ¿no? O sea, si el Congreso pudiera variar esa lógica de la elección, la haría. tiene que hacerlo. Esa lógica de la elección es la lógica de la ley, las leyes electorales que se han construido en las últimas 2 décadas por el progresismo. Y lo hizo adrede para Sí, destruir. pero eso si no lo para el Congreso Bueno, o no, alguien, o alguien, a lo que vamos a llegar, por eso yo pero les, entonces, aquí la pero entonces, responsabilidad tiene que tenerla alguien, Víctor Andrés. pero Y entonces, escúchame, no podemos escondernos porque o el Poder Judicial paraliza esto, o el Tribunal Constitucional, o la Tino, gente lo va a lo que hacer. no se puede decir es el Congreso, ¿te das cuenta? Porque Bueno, tiene que mira, hacer el algo, Congreso alguien lo cada tiene vez. que hacer. Escúchame, el Congreso, digamos, cuando ha querido modificar algunas cosas que el progresismo ha armado como leyes de hierro, se ha encontrado con una gran resistencia, ¿no? Pero en fin, es un tema aparte. No, Víctor Andrés, no es un tema aparte porque te voy a decir, esto está vinculado a los dirigentes, a los aventureros que promueven este tipo de movilizaciones que quieren subirse a la ola de la demanda ciudadana, seguridad, infraestructura, salud, educación. Entonces, tratan de subirse a esa ola. ¿La gente qué quiere? Crédito barato. La gente que quiere agua, desagüe. La gente que quiere vivir en paz, trabajar y libre comercio. La gente no quiere estatismo. Estos que piensan que vamos a ser como Evo, que Antauro tiene alguna fuerza, tendrá un voto de protesta, podrá exigir, porque hay un centralismo que se percibe agobiante. Y entonces la gente dice, ¿cómo es que cómo es que el Congreso permite 40 partidos? ¿Cómo es que el Congreso permite 10.000 candidatos? ¿Cómo es que el Congreso, no en la sofisticación, en la información sofisticada que tenemos tú y yo, que han sido los caviares y que han sido grupos No pequeñitos han que han sido hecho estas cosas? los caviares que han destruido el Ya, sistema muy electoral, bien, todo esto, pero la gente digamos. percibe otra cosa. Y esa percepción se convierte en una realidad abrumadora. De Y a acuerdo, eso ahora, no le Tino, podemos quitar el ojo. de acuerdo. Ahora, volviendo estrictamente al tema del paro, ¿no es cierto? Impresionante lo de Puno. En Lo de Puno, Puno y lo de en Puno Cusco. empezó, claro, bueno, ya lo has contado de Cusco. En Puno, digamos, empezó la violencia contra los aeropuertos, luego el golpe falló de Castillo, y Puno prácticamente está en paz. Más bien, la protesta se sintió en Lima, se sintió en las ciudades del norte. Bueno, sí, porque el norte está tomado por el crimen organizado y está asociado a la política.
El crimen organizado está asociado a la política, financian candidaturas, promueven la minería ilegal y promueven el narcotráfico. Eso, eso es evidente. En la Amazonía, por ejemplo, es como si tú viajases a algo muy lejano. Cuando vas a Loreto, a San Martín o al Amazonas, entonces es como si estuvieses en otro país que hablan otro lenguaje. El Perú está totalmente abandonado. Tumbes, por ejemplo, que es una ciudad que tiene mucho desarrollo, mucho potencial turístico y gastronómico y es bellísimo, está abandonado. Las postas médicas no funcionan, las comisarías están en mal estado. Entonces la gente siente que los políticos conviven con el crimen Ahora, organizado. te hago una pregunta, Tino. A ver, la izquierda, todas las izquierdas han querido, eh, digamos, focalizar la crítica por esta ola criminal en el Ejecutivo y en el Congreso. Pero por otro lado, tú acabas de decir algo muy revelador, ¿no? La gente identifica a la policía y a las Fuerzas Armadas como el único respaldo, el único refugio al que tiene. Ahora, ¿tú no crees que, digamos, frente a estas noticias terribles de fiscales o jueces liberando a criminales que son, digamos, detenidos por la policía, que son, este, eh, se demuestran Liberados. liberados? ¿Tú no crees que empiece a haber una reacción de la gente contra estas instituciones? Pero por supuesto, Víctor Andrés, mira, aquí hay la percepción de los enemigos del Perú son el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso y el gobierno. Esos son los enemigos de los peruanos. Y alguna prensa que les hace el juego. Los peruanos perciben de que esos son sus enemigos. Y entonces no entienden otra razón más que, oye, cambien esto a las buenas o les decimos a las Fuerzas Armadas y a la policía, los obligamos con nuestra movilización, con nuestra participación a que les metan bala. Eso es lo que quiere la gente. La gente no piensa en Bukele, porque ven a Bukele como un joven, un político de Ica, que es chiquito ahí, una cosa así. No, la gente aquí quiere una cosa radical, brutal, porque está cansada. Y entonces, hoy ha habido una movilización, ayer ha habido una movilización que para mí ha sido gigantesca, porque está en la conciencia de todos los peruanos. No han salido a la calle, pero emocionalmente están con el paro, psicológicamente apoyan el Ah, paro. te refieres a la mayoría de la sociedad, a la mayoría. Claro, ayer por las calles a los marchantes, yo he estado en la Victoria, les daban Coca-Cola, les daban agua, los saludaban, vitoreaban a la gente que hacía un esfuerzo y que dejaba de trabajar. Cuidado. O sea, Y, la población valora eso, dejan de trabajar. Un ah, día para los ciudadanos dejar de trabajar es dejar de comer. Es un y, sacrificio bueno, inmenso. lo cierto es que yo tengo entendido que la Policía Nacional del Perú en estas últimas semanas está desarrollando una de las ofensivas más impresionantes contra las guaridas de estas bandas de extorsionadores, de secuestradores, de Pero sicarios. la Policía Nacional del Perú está desprotegida, Víctor Andrés. A eso voy, No tiene instrumentos legales ni de defensa. a eso Nosotros voy, hemos conversado con los policías, hemos a eso conversado voy. con los policías, con los oficiales, en la movilización y en otros sitios, en las reuniones previas al paro y otras cosas, y ellos dicen desesperadamente que tienen miedo, pues. Si a un policía lo quieren condenar por dispararle a un delincuente, entonces, ¿qué cosa van a hacer? O sea, los policías están atados de No, manos. a este paso tú tienes razón. O sea, ahora es el Ejecutivo, el Congreso, pero las encuestas ya nos indican cómo la población identifica las instituciones. Si el Ministerio Público y el Poder Judicial no acompañan, ¿no? Con procesos más céleres, con decisiones más en defensa de los derechos de la sociedad, bueno, y si priorizan la ideología, este No, concepto. aquí lo que va a haber en el Perú no es una revuelta contra el sistema. Oiga, no es una revuelta. Vamos a cambiar, nos pasamos a ¿cómo se llama? Al bloque bolivariano, hacemos una locura de estas. No, no es eso. Aquí están pidiendo una cosa
del sentido común. El pueblo está dando una lección de sentido común a la política. Resuelva usted el problema de la seguridad. No sabemos quién es el culpable. Percibimos, sentimos que es el Congreso que no da tales leyes. Sentimos que los fiscales hacen esto. Sentimos que los policías están abandonados. Queremos que el ejército salga con sus tanques y les dispare a los delincuentes. Queremos que metan preso a todos los políticos corruptos. Eso es lo que percibe la gente. Claro, hay una ambivalencia, hay una serie de cosas y de falacias y de sensaciones equivocadas, pero eso quiere la gente. Y de quiere la acuerdo, gente, Tino. ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Perú está abandonado. Vas a Huancavelica, Tino, vas a Tino, Huancajuní, vas a finalmente, Huánuco, vas a cualquier parte del Perú. Yo he estado la semana pasada con los alpaqueros, he estado con los comuneros de Tayacaja, y entonces lo único que encuentras son demandas insatisfechas, que son sencillas de solucionar. Y los gobiernos regionales y las municipalidades burocráticas, aliadas del crimen organizado. Cuidado que el narcotráfico tiene toda una estrategia para copar extensas zonas del territorio nacional y manejar políticamente el Perú. Y de entonces acuerdo. eso se ve. De acuerdo, Tino. Mira, yo te agradezco infinitamente por estas descripciones, por este análisis, estas reflexiones. eh, Son muy reveladoras, ¿no? Muy reveladoras, porque, digamos, en la opinión pública, en la mayoría de medios, la idea es que la gente solo protesta contra el gobierno y el Congreso, y no quiere, no hay un análisis real sobre el fenómeno de fondo, ¿no? Es un fenómeno que, bueno, el Perú siempre ha sido muy interesante resolviendo estos No, problemas. pero mira, Víctor Andrés, mira, hay se inaugura una nueva etapa desde el día de ayer. O sea, el 23 de octubre se inaugura la etapa de la autonomía de la protesta social. Ya no va a ser conducida por la izquierda, la No, derecha, ahora los van a nos van a marginar. largar, como se dice. O sea, estos se convocan las redes sociales, se convocan por los dirigentes de pequeñas organizaciones como los transportistas, los que están en tal cosa, los tacos, y se convocan así y lanzan Mira, fíjate tú que Gamarra, han salido casi 5.000 personas allí, 5.000 empresarios, y han dicho que no van a pagar los tributos, De acuerdo, Tito, porque de acuerdo. Te entonces agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguir. no, deberíamos hablar más sobre esto y deberíamos hacer un programa con algunos otros invitados, yo te sugiero, para hablar de esto que la gente, esto de la farsa electoral. Esto le va a traer muchos problemas al Perú y a la democracia. Y lo que vamos a hacer es entrar en un conflicto De acuerdo, violento sin necesidad. Algo de tiene que acuerdo, cambiar en el Perú. de acuerdo. Te agradezco infinitamente. Da para otro programa. Queda pendiente entonces eso, Un ¿no? debate sobre Sí, esto. queda pendiente eso y seguiremos conversando más Un adelante. abrazo, Víctor Andrés. De Ha igual sido muy manera, Tito. interesante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.